buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión vamos a iniciar nuestra discusión en lo que ya es un frente de guerra, la Secretaría de Hacienda contra el gobierno de Chihuahua, o al revés, el gobierno de Chihuahua contra la Secretaría de Hacienda. No es común, no ha sido común en la historia política mexicana el enfrentamiento entre un gobernador y el gobierno federal. La parte más dramática quizá haya sido 1920, tenemos que irnos hasta allá, cuando el gobierno de Sonora se peleó con Carranza y perdió Carranza. Vamos a ver ahora qué es lo que puede pasar. Está sobre la mesa el tema. Ha habido algunos más recientes, recuerdo por ejemplo Bartlett peleándose con Zedillo, que terminó entre otras cosas con la salida de Bartlett del PRI, todo lo que eso significó, pero el que ahora tenemos sobre la mesa es interesante porque nos permite ver dos cosas de una manera absolutamente diáfana. Por un lado, Hacienda sí tiene criterios discrecionales para el manejo de recursos y no estamos hablando de poco dinero, o sea, ha quedado absolutamente claro que pues no solamente se transfiere así como con un rigor de computadora el dinero, sino que se puede ir revisando si le damos más dinero a Sergio Aguayo, le damos más dinero a Crespo, a Lorenzo Meyer. Es decir, hay una consideración política altamente discrecional que es muy peligrosa y que por otro lado puede ser utilizada como un elemento de castigo. Creo que ese asunto no lo teníamos, por lo menos yo, tan claro y ahora ha quedado francamente evidenciado. Y por otro lado, pues tenemos un Javier Corral que ha demostrado efectivamente que es un político de cepa y ha logrado hacer un caso político poniendo sobre la mesa su lucha contra la corrupción, que creo que sí le ha dado fuerza y credibilidad a su gestión. Dice, a diferencia de casi todos los gobernadores que dicen que van a luchar contra la corrupción, él tiene efectivamente en su conteo algo creíble y lo ha estado utilizando, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, como un dato político importante. Así es que veo esos dos rasgos muy llamativos en este debate Hacienda-Chihuahua. Hay otra dimensión para ver el asunto. Los protagonismos del cambio que salen o bien del gobierno central o bien de los gobiernos estatales. Hay otras, también pueden salir de la sociedad, en fin. Hay una historia muy larga de rebeliones estatales. En Chihuahua, la insurgencia cívico-política de 1986, no era un gobierno del Estado, pero sí hubo una insurgencia muy importante. Ya en fecha más reciente, la rebelión de Roberto Madrazo contra Ernesto Zedillo en 1995, que significó un parteaguas en el sometimiento de los gobernadores priistas al gobierno central. Lo inédito de este caso es que si en el 86 la rebelión fue contra el fraude electoral, porque ese era el motivo, sí, en esta ocasión es la rebelión contra la corrupción. Y ese tema que habían dado flotando en la vida nacional, finalmente encontró un campeón en un gobernador, porque vamos, todos esperábamos que Vicente Fox se lanzara, resultó un farsante, vamos, en ese y en otros temas, y tuvieron que pasar 18 años, de 2000 a 2018, para que surgiera un gobernante electo que se tomara en serio el combate a la corrupción y que al hacerlo entrara en un choque frontal contra el presidente de la República y la todopoderosa Secretaría de Hacienda. No es algo menor, es por supuesto imposible anticipar cuál va a ser el desenlace, pero ciertamente los gallos son bravos, ambos, los gallos de pelea no es cualquier cosa. Y de lo que resulta en Chihuahua, creo que depende buena parte de la batalla contra la corrupción. Se ha dicho, pues la prensa oficialista, sus plumas, los columnistas oficialistas han insistido como reacción ante lo que ha presentado desde la semana pasada Javier Corral, que es una cuestión electorera, que es una cuestión con motivos estrictamente electorales.
Y eso suele ser un argumento recurrente cuando hay algún caso de corrupción por ahí. Dicen, es por motivos electorales. Es decir, no, a ver, se tienen que separar las cosas. Lo que hay que preguntar es si hay elementos de fondo para suponer que la corrupción es real, la que se está persiguiendo. Ya hay varios consignados, en todo caso, y varios elementos. No solamente la cuestión de los testigos, sino hay elementos, hay documentación para probar. Porque si dices, no, es que como estamos en tiempo electoral, eso se está usando electoralmente, por lo tanto no tiene por qué ser. Pues entonces nunca, porque siempre tenemos elecciones en este país, constantemente. Entonces, ese no es un argumento. Además de que Corral, no es que lo haya sacado ahora, Corral empezó la investigación de la corrupción desde que llegó. Por eso ya hay 10 órdenes de aprehensión hacia César Duarte. Y decíamos varios consignados. No, pero ahorita, ¿por qué lo saca? Pues porque Hacienda fue ahora justamente en diciembre, cuando le detuvo los fondos. Entonces, pues Hacienda le detuvo los fondos y pocos días después sale Corral a decir, me están deteniendo fondos por la investigación que estamos haciendo, de tal manera que eso de vincularlo con la cuestión electoral es un tanto absurdo, pero por lo mismo, porque sí puede tener efectos electorales, no solamente Hacienda y el gobierno se le ha venido encima a Corral, sino otros actores. Entonces está Jacob Polensky descalificando a Corral y poniendo en duda que este traslado de dinero de 245 millones para las elecciones haya realmente ocurrido. Y luego, por otro lado, el Bronco, que no cumplió su propia promesa de perseguir a la corrupción, a su predecesor en Nuevo León, no lo hizo y entonces ataca a Corral. Precisamente porque saben que esto sí puede tener un efecto electoral, aunque no sea la médula del asunto. Yo creo que es perfectamente lógico que sea electoral. Digo, hay una cierta actitud así como muy, no sé, crítica. Es que es electoral el asunto. Pues claro que es electorero. Y yo celebro que los gobiernos digan, mire, nosotros gobernamos de una manera diferente a como gobiernan todos los demás. Y creo firmemente que Corral le ha dado fichas al frente que encabeza Anaya ahora, mucho más que el propio destape de Anaya y toda la forma que utilizaron el arranque. Así es que sí, tienen credibilidad, como no la tienen otras latitudes donde también gobiernan Veracruz y todo lo demás. En el caso de Chihuahua, claramente a la causa de Anaya y de ese frente, Corral le ha puesto un montón de fichas y credibilidad. Que eso tiene consecuencias electorales, me queda absolutamente claro. Yo prefiero 20,000 veces eso a los sonsonetitos o a las spots que estamos viendo en los últimos tiempos, que no aportan nada. Aquí por lo menos dices, estamos hablando de ejercicios de gobierno, ¿no? Otro punto, a mi parecer interesante, no sé ustedes, es que durante un tiempo se supuso, a lo mejor con razón, pero quizá nos desviamos un poco, no nos dimos cuenta, que era la Secretaría de Gobernación la que controlaba a los gobernadores, las que yo los llamaba y les decía, fíjate que aquí vas mal, aquí no nos está molestando por esto y no nos gusta tal o cual política. Esta vez la Secretaría de Gobernación ni aparece, es Hacienda. A lo mejor desde hace mucho tiempo es Hacienda donde salen las directivas duras de la política. No en balde, ahí estaba Luis Videgaray, no en balde Mid sale de Hacienda. Antes, ¿se acuerdan? Salían de Gobernación. Bueno, ahora Gobernación ni pintó. Y es en el uso del dinero, es en el uso del presupuesto. Ahí está una de las radiografías más claras que se puede hacer de un gobierno y de su política. ¿Qué presupuesto tienes? ¿De dónde lo sacas? ¿A dónde lo diriges? ¿A quién se lo das y a quién se lo quitas? ¿Qué tan cierta es tu reforma fiscal? ¿A quién afecta esa reforma fiscal? ¿De dónde lo sacas? Y luego, ¿cómo lo repartes? Aquí quedó clarísimo. Y además hay ya casi hasta un manual que nos ha sacado la revista de Reforma ayer, del periódico de Reforma, donde dice, mire, si usted quiere hacer trampas, haga usted unas empresas así. Consiga usted a alguien por 50,000 pesos y luego le transfiere 50 millones. Alguien que ni idea tenga de que es una empresa, luego hace usted estas transferencias y se va disolviendo todo hasta que, ¿quién sabe dónde quedó ese dinero? Que en este caso es dinero de nosotros. Ahora, nadie realmente se puede asombrar de esta maniobra, pero lo que nos está dando Corral es
los datos duros. Así se hace la manera tradicional del gobierno federal de pasarle recursos al PRI, porque esto sucedió desde los 1930. En 1929 se lo quitaban a los burócratas. Luego dijeron, no se ve muy feo, así no se puede. Entonces vamos a buscar otros medios. Bueno, este es el medio. Yo quiero vincular esto con los esquemas de fiscalización electoral, porque estos 245 millones que fueron triangulados de manera ilícita para favorecer al PRI en la campaña de Chihuahua del 2016, pues se le fueron al INE y se le fueron a las autoridades electorales, ¿no? Por decir, no lo captan. Es difícil captar esos dineros ilícitos que vienen o del sector privado o del erario público, a veces del crimen organizado. El esquema de fiscalización es el que está mal, o sea, es insuficiente. A veces el INE hace las cosas o trata de hacerlas, y lo vinculo también con lo que salió la semana pasada en el sentido de que una parte del fraude del 2012, de la cuestión de las tarjetas, de la cuestión del dinero, en este caso para pagar a los representantes de casillas del PRI y, por cierto, de otros partidos que los compran, apenas se resolvió. Es decir, 6 años después, aunque el INE aclara, hay que decirlo, que es el banco en donde se hizo esta triangulación, también con empresas fantasmas, por cierto, o sea, siempre se usan empresas fantasmas. El banco les retuvo la información. Dice el INE, empezamos a investigar en 2013, es decir, al año siguiente, inmediatamente, y hasta ahora nos dan, y que se supone que van a... Banamex, ¿no es así? No, Bancomer, ¿No? creo. ¿Bancomer? Sí, Banamex no, creo que es Bancomer. Bancomer. Pero nos retuvo la información y entonces el INE va a proceder también una investigación, una denuncia de por qué el banco retuvo esa información. Pero al final de cuentas yo lo que digo es, el esquema de fiscalización del dinero que no da el INE está totalmente tronado, o sea, no sirve. José Antonio, hace muchos años se disculpaba el presidente diciendo está mal informado, no le llega la información, por tanto, si no sabe, pues no se le puede responsabilizar. Hago la referencia y sé que no es tu intención disculpar al INE, pero es falta de capacidad o falta de voluntad, porque... O ambas dos. Yo creo que es falta de voluntad, fíjate, porque hubo alguna vez un consejero, Alonso Lujambio, que se propuso investigar con un instrumental jurídico muy limitado y pudo demostrar que el sindicato de petróleos le había transferido 1,000 millones de pesos al PRI y que los amigos de Fox habían captado 500 millones de pesos y les pusieron una multa monumental. Yo recuerdo haber hablado con él, en paz descanse, y no era un equipo muy grande el que tenía. Eran unos cuantos personajes que se pusieron a hacer una investigación. Escuchaba a Javier Corral hoy por la mañana que explicaba pues, que era un grupo pequeño el que se había puesto a trabajar, porque uno sí, es decir, en Chihuahua, sí pueden hacer una investigación, o Alonso Lujambio, y el INE con una cantidad enorme de recursos, no. ¿No tendrá algo que ver que ocupa la unidad de fiscalización tradicionalmente gente cercana al PRI? Y es el caso otra vez. Es el caso otra vez, Es alguien Cristalinas cercano primero. a MID ahora. Y ahora es alguien cercano a MID. Sí. A la Secretaría de Hacienda. Por eso decía yo que la Secretaría de Hacienda Que es es un muy ahora buen punto. la gran controladora política. Sí, puede ocurrir efectivamente eso, pero de todas maneras, digo, además de ese caso, creo que el INE multó a 7 partidos, ¿no? Por problemas en el manejo de sus contabilidades, y el más limpio tiene Sarma. Sigue habiendo una gran cantidad de dinero fluyendo a las campañas que no es reportado o no es detectado apropiadamente por la autoridad electoral, y yo sigo insistiendo, a pesar de que mucha gente dice que es normal que estemos ya en campaña, que las campañas, precampañas, paleocampañas o como se llaman en México, siguen siendo extraordinariamente largas, y por tanto esos monstruos que son las candidaturas, coaliciones y partidos siguen consumiendo una cantidad de recursos brutales. Italia va a ir a elecciones en abril, me parece, todavía no están en campaña electoral, y aquí tenemos todo el año así es que bueno, pues la presión enorme sobre los recursos la seguimos teniendo. Nos vamos, un corte y volvemos.
Y la semana pasada se anunciaron nuevos cambios en el gabinete. Es normal que a lo largo de un sexenio se vayan haciendo ajustes y también es normal que ya en la etapa final de un sexenio, ya en plena campaña electoral, también se hagan este tipo de ajustes justamente para tratar de sacar adelante lo mejor posible, no solamente que, digamos, el proceso electoral no salga de cauce, sino también para aprovechar, desde luego, todas las fichas que estén a la mano del presidente para sacar adelante a su candidato y a su partido. Eso también tiene intencionalidad electoral en todo caso. Y aquí el cambio en gobernación, bueno, pues tiene que ser interpretado. Hubo en otras secretarías también. Obviamente quien sustituye a Osorio Chong en gobernación deja la Secretaría del Trabajo, que a su vez es ocupada por Roberto Campa, que estaba como subsecretario de Gobernación. Pero ¿cómo se interpreta? Bueno, por un lado, la explicación fácil podría ser Osorio Chong, al no conseguir la candidatura que buscaba a la presidencia por parte de su partido, dice, bueno, pues ¿qué sigue en mi carrera política? ¿Qué voy a hacer después? Pues a senador, para lo cual tiene que renunciar, sin duda alguna. Pero también se puede interpretar de otra forma, de manera más maquiavélica. ¿Por qué? Porque sabemos desde hace mucho tiempo que hubo dentro del gabinete un choque, lo había, entre Osorio Chong, que buscaba la candidatura, y Videgaray. Luis Videgaray, no porque él buscara ser el candidato, pero sí su equipo, y a final de cuentas ganó el equipo de Videgaray al poner a uno de sus cercanos, que es José Antonio Meade. Eso, según los trascendidos, pudo haber generado resentimiento, malestar, enojo de Chong y su equipo, y pues tener a alguien que puede estar en contra de tu candidato, incluso a lo mejor de tu partido desde gobernación, no es un buen consejo. Y quizá por eso llega el nuevo secretario a la gobernación, Navarrete Prida, y cambia a todos los cuadros, es decir, no deja a nadie del equipo, que suele ocurrir, es decir, eso del servicio profesional, servicio civil profesional sigue siendo una aspiración. Entonces suele ocurrir que cuando llega alguien cambia todo su equipo, pero aquí, con mayor razón, que no dejó prácticamente a nadie, es precisamente para controlar la Secretaría, incluso para manejar el conflicto interno que se pudo haber suscitado por la contienda interna por la candidatura presidencial del PRI. Interesante lo que dices. Bueno, la molestia de Osorio Chong también se efectivamente interpretó cuando el PES cayó en la órbita de Andrés Manuel López Obrador, hoy ya, digamos, uno de los partidos que integran su coalición, y el PES históricamente muy cercano a Osorio. Además, su feudo es ni más ni menos que Hidalgo, lugar donde mañana se van a ver las caras por primera vez Meade y el propio Osorio, quien claramente va como, digamos, cabeza del legislativo, será el número 1 de la lista de senadores y aspira a convertirse como en el Manlio Fabio Beltrán es del siguiente sexenio, Manlio Fabio que está en líos, entre otras cosas, por el amparo que tuvo que pedir por el caso Chihuahua, pero se perfila, digamos, Manlio Fabio, en este caso Osorio Chong, como el Manlio Fabio de estos tiempos, o el Emilio Gamboa, según se vea, porque hay un relevo generacional en esos políticos priistas, y él hará, pues, por supuesto, su carrera en el legislativo. Veremos a cuántos de los secretarios salientes mete Peña Nieto ahí, porque ciertamente estamos ante una sucesión en la cual el presidente, todavía en funciones, está colocando no solo al candidato, sino a prácticamente todos los nombres en el legislativo. Veremos en qué termina todo esto. Yo diría que en el caso de gobernación, rápidamente, sí hubo cambios en la conducción política, pero en seguridad dejaron prácticamente a los mismos: el comisionado nacional de seguridad, el comisionado de la Policía Federal, el comisionado de migración. Deja, efectivamente, ahí el presidente decide no mover. Lo que es llamativo y ha sido ampliamente comentado es el relevo en el CISEN, donde un hombre muy cercano, Osorio, es el primer sexenio en el cual de los últimos años el presidente permite que el secretario de Gobernación tenga a un hombre de su confianza en el CISEN. Normalmente era una posición presidencial, y bueno, pues ahora sale Imas y trae ni menos que a Bas, quien, bueno, pues recuerdan por supuesto como procurador del Estado de México, ha sido ampliamente comentado el tema, y hasta hace algunos días responsable de la unidad de inteligencia financiera, que no sé bien a bien qué ha hecho todo este tiempo, porque no parece que hayan tenido golpes espectaculares, pero ese es quizá de los nombramientos el que más me ha llamado la atención. Oigan, y esta idea de que el secretario de Educación renunció con mucha anticipación ante la posibilidad de que se necesite un relevo en la candidatura presidencial del PRI, es algo que no se ha comentado mucho, lo de Nuño, pero Nuño está disponible para ser lo que se ofrezca. para lo que se ofrezca.
Él ya dejó el gabinete. En este caso son cambios dentro del gabinete. El que sale es Chong y él sí ya se ve que no está, no es repuesto para ese puesto tan alto. Pero Nuño a lo mejor no tiene nada que ver, simplemente era un hombre de confianza de Meade y bueno, pues que le haga su campaña está bien. Pero después de lo que pasó con en el sexenio que terminó Salinas y con Colosio, en donde nada más quedaba Zedillo. Zedillo estaba ahí no porque hubiera una idea previa, supongo, que lo tomó de sorpresa y es un presidente que nadie esperaba. En este caso no habrá algo, digamos, como que se curaron en salud. Es una pregunta. No, es muy posible, todo va a depender de cómo evoluciona la campaña de José Antonio Meade, pero independientemente de eso, este reajuste es el requiem para la alianza de gobernadores que llevó a Peña Nieto a la candidatura y luego a la presidencia. Si recordamos, la alianza original eran Humberto Moreira en Coahuila, Osorio Chong en Hidalgo y Enrique Peña Nieto en el Estado de México, que entran a la misma edad, aproximadamente en el 2005, 39, 40, 41 años, y llegan a esa alianza que significa apoyarse en los presupuestos de los estados y en las bases territoriales y de 3 estados diferentes, pero ricos en finanzas, para construir una coalición que permitió regresar al PRI a Los Pinos. 6 años después esa coalición está hecha a pedazos, vamos. Simplemente el grupo Atlacomulco se atrinchera, otra lectura, se atrinchera para preservar todo lo que pueden, pero el candidato no forma parte de esa coalición. José Antonio Meade viene de una tradición diferente, esa tradición tecnocrática que flota entre de partido a partidos, apoyándose en sus conocimientos técnicos. Por tanto, creo que también sería el obituario a un experimento político que no cuajó. Simplemente no cuajó porque ningún otro gobernador ha podido dar el brinco por los grandes partidos, vamos, me refiero. Si descontamos López Obrador, que fue jefe del gobierno de la ciudad. Gobierno de la Ciudad de México, los demás no han sido gobernadores. Fox. Pero bueno, dentro desde del Fox. Sí, desde Fox. Navarrete Prida sí es del Estado de México, sí es del círculo cercano de Peña y entonces eso le da más elementos para controlar todo esto. Dice, Smith no viene de ahí, del círculo cercano, pero a través de Videgaray sí está, digamos, bajo control. O sea, Smith sí podría estar bajo control de ese grupo, porque Videgaray sí estuvo en el Estado de México, es el vínculo con Peña, desde luego, y es quien está, digamos, es el líder de ese equipo, del que también es parte Nuño, por cierto. Entonces, no sería raro, yo no estoy pensando en un asesinato, desde luego, sino que no levante la campaña, pues ya hay muchos elementos, muchos indicios de decir, oye, a lo mejor no convence, para empezar tiene que convencer a los priistas. Y en ese proceso de convencer a los priistas igual se está alejando de los electores para quienes iba dirigida esa candidatura, es decir, los fuera del PRI, los no priistas que pudieran decir, bueno, por mí sí, por su trayectoria, porque no es militante del PRI, porque no. Pero si no levantara, no sería raro que dijeran, bueno, alguien del equipo, de ese equipo, de Nuño también, decir Nuño. Porque efectivamente tienen que renunciar 6 meses antes a cualquier cargo público para poder ser candidatos a la presidencia. Y algunos decían, oye, ¿no será esa misma la función de Chong, que ahora renuncia para...? No, ya no, porque ya no le dio tiempo. Son 6 meses. Yo lo veo poco probable y la verdad es que esto de si arranca o no arranca, no sé cuál sea el parámetro. O sea, estamos hablando efectivamente de un gobierno que estaba muy poco valorado por los ciudadanos y el PRI en todas las encuestas, antes de saber que era José Antonio Meade el candidato, estaba en tercer lugar, en un sólido y distante tercer lugar. Por cierto, ya aparece una encuesta en el Universal sobre la intención de voto en la capital y la distancia entre Morena y el PRI en la capital, que es una de
las entidades con un padrón más importante es enorme, ¿no? Morena anda en 30 y tantos y el PRI anda en 9. Es decir, no sé cuál sería el parámetro para decir la campaña de Meade no arranca, ¿no? Arrancó desde muy bajo. Yo veo muy poco probable que eso ocurra, a menos que haya una catástrofe. Supongo que todos los partidos tienen su plan B, o sea, ¿qué pasa si nuestro candidato No levanta. por alguna, más que no levanta, porque eso ya lo decidieron, tendrán que ir con él hasta el final si tiene algún accidente o le pasa algo? Pero yo en términos generales creo que la apuesta efectivamente por Meade es sólida. De otra manera, pues no tendrías las adhesiones que ha habido de los priistas, ¿no? A estas alturas te estaría diciendo Osorio, pues yo no le entro, yo me voy a buscar mi vida y a ver qué hace, ¿no? Está cada quien ocupando, en fin, la parte que le toca y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero no lo veo francamente este escenario de un cambio, tener ahí a Aurelio para efectivamente cambiar o relevar a Meade en algún momento. No lo veo. Bueno, el tema de Atlacomulco sí es interesante cómo ha ido tomando todo. Al final, yo no sé cuánto sirva ya tener a todo Atlacomulco en los puestos de control cuando ya se está yendo el control y se está yendo el sexenio, pero sí va a estar en la historia política de México como un grupo tan peculiar dentro de un estado políticamente tan peculiar como el Estado de México, que no ha soltado el poder desde 1929, ahí el partido el que era partido del Estado, que ahora ya no lo es, pero que solidez. Ahora, eso no significa que hayan dado buenos resultados. El poner a Bas allí está realmente, yo creo que es ¿qué mensaje nos mandaron a todos nosotros? El que no pudo encontrar el cadáver de una niña debajo de su colchón, digo, del colchón de la niña, lo ponen... Al lado, derecho al lado, metido en un... En el CISEN. Si yo fuera trabajador del CISEN, me sentiría francamente ofendido por un cambio de esta naturaleza, pero en fin, es el triunfo de Atlacomulco. La victoria sexenal de Atlacomulco, que finalmente logró ocupar con bombo y platillo y le duró el gusto un par de años, porque a partir del 2014 empezó la debacle muy acelerada y no han logrado levantar cabeza desde entonces. En fin, veremos qué sigue ocurriendo con eso y nos vamos al siguiente segmento. Bueno, y en este bloque les propongo que abordemos la relación con Estados Unidos nuevamente. Hay 3 elementos particularmente interesantes. Uno, pues todo el mundo está pendiente del Estado de la Unión, del discurso del Estado de la Unión de fin de mes de Trump, pues porque podría perfectamente decir en el mismo que adiós Telecán y que él lo que quiere es un muro. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos días de manera muy agresiva y muy oportunista ha dicho, a ver, si quieren que mejore la seguridad en los Estados Unidos, hay que hacer un muro. Y el dichoso muro, que ha sido un tema de su campaña todos estos años, él decide ligarlo a la negociación comercial, cosa que no habíamos visto hasta ahora. Es decir, perfecto, vamos a seguir negociando con México y como México tiene superávit, vamos a sacar ese dinero y que de ahí salga el fondo del muro y todos felices. Bueno, el hombre es tan extraordinariamente retorcido para las negociaciones que ahora que el DAC está a punto de expirar y no hay acuerdo, bueno, lo canceló, un juez le pidió que lo reactivara, pero no hay acuerdo legislativo para tener la protección de los Dreamers, o sea, una ley específica. Él ha dicho, claro, si quieren que haya protección a los Dreamers, quiero 2 cosas. Uno, que me den dinero para el muro, que me den más dinero para los militares. Mi divisa es muy simple. Yo tengo que hacer más fuerte mi país. Ese discurso nacionalista de reforzar a su país, pues yo creo que le está dando resultado a Trump. Y termino con esto. Me parece que en el discurso del Estado de la Unión, que ya comentaremos en su momento, todo este lenguaje de yo protejo a Estados Unidos, porque yo sí tengo la fortaleza, le va a ser tremendamente rentable. El problema que es que todo va contra nosotros. Y no solo, no es el problema, es... comparemos la reacción que hubo a los comentarios que hizo Donald Trump en una reunión con legisladores de que por qué iban a recibir a Estados Unidos inmigración de países de mierda cuando podía recibir de países como Noruega
y mencionó a El Salvador, Haití y África. La reacción de todos los países del secretario general de Naciones Unidas fue de indignación y de acusación directa a Trump de racismo. Palabras más, palabras menos, es lo que tiene diciendo de nosotros desde hace 2 años. Y yo invito a quien tenga paciencia en el auditorio a observar las frases con las cuales responden nuestros gobernantes a esos insultos. O las ignoran, Sí. o dicen, no va a afectar, estamos preparados, ya lo preveíamos. Eso que está diciendo ahora ya lo habíamos anticipado y no se preocupen, México está preparado, México va a resistir. Sí, como minimizar. O minimizan o evaden, pero son incapaces de dar una respuesta acorde con un mínimo de dignidad. En consecuencia, pues Trump se siente envalentonado de hacer absolutamente lo que le venga en gana y va a seguir haciéndolo, aun cuando eso tenga repercusiones muy negativas en la campaña de José Antonio Meade. Porque si llega a decir, nos salimos del Tratado de Libre Comercio y el peso sigue cayendo a consecuencia de ello, porque eso es lo que ha estado pasando, y la inflación se mantiene, pues esa va a ser uno de los impactos tal vez mayores en la intención de voto a favor o en contra de Meade. Ya no digo los otros 2 aspirantes. Bueno, los otros 2 aspirantes, Andrés Manuel, ayer fue, ¿no? Dijo que así como Trump dice que no quiere de países de mierda, sino de Noruega, los noruegos, por cierto, sí emigraron a Estados Unidos, pero cuando eran pobres, probablemente cuando eran un país de mierda. Sí, pero ahora ni locos se van a Estados Unidos. Pero volvamos, el mensaje de Andrés Manuel fue que al carajo con la agenda externa. La agenda de política exterior que tiene ahora el gobierno mexicano por default, porque no dice nada. Entonces, Andrés Manuel dice, vamos a mandarse al carajo y vamos a rehacer nuestro proyecto nacional en función de lo que sí tengamos, supongo, bueno, no lo elaboró así, pero supongo que así está detrás de esa frase, en lo que sí tengamos posibilidades de influir, porque ahora nos dejaron colgados de la brocha, literalmente. Nos pusieron hasta allá arriba con el TLC, dependiendo en lo absoluto ya de Estados Unidos en materia económica. Y de repente dicen, pues sí, agárrense de esa brocha que les vamos a quitar la escalera del TLC. Es dejar a un país, porque ¿cuál es la política exterior de México? ¿Realmente fuera de Estados Unidos tenemos una política exterior? Que yo sepa, no. Está concentrado el mundo para nosotros hasta ahora, es Estados Unidos. Estados Unidos nos dice, ya no me interesan. Y entonces Andrés Manuel señala, bueno, que pongan su muro, que pongan 20 muros, ya, que los pongan. Por cierto, y la pregunta, ¿qué pasa si hacen el muro? ¿Qué nos pasa si hacen el muro? Yo también pienso, bueno, pues que lo hagan, pero que lo paguen ellos. Sí, no más porque el que lo pagáramos de alguna manera nosotros sería un insulto, pero del que no nos repondríamos en mucho tiempo. Sí, y menos con el consentimiento del gobierno que dijera, bueno, vamos a pagar de una manera así o está bien. No, desde luego que todo lo que está ocurriendo en esa relación bilateral con Trump afecta a lo electoral, por supuesto, también. Es decir, al gobierno sí le hubiera convenido sacar adelante el Tratado de Libre Comercio en buenos términos, por supuesto, no en términos desventajosos para México, sino más o menos rescatar lo mejor, mejorarlo si fuera posible, para entregar un producto y decir, miren, si la amenaza de Trump, la principal era la cuestión de libre comercio, pues ya salió, aquí está. Pero del otro lado no hay la voluntad, no hay la disposición de Trump para sacar adelante. Algunos analistas decían, es que Trump sí va a facilitar precisamente porque eso le puede beneficiar al PRI. Y no quiere, muchos funcionarios de ella han dicho que vamos a hacer si llega a la izquierda en México, o bueno, lo que representa López Obrador, le llamen como le llamen.
No, a Trump no parece importarle lo que pasa dentro de los países. Él trae su agenda, él está cumpliendo, digamos, sus ofertas que le hizo a su electorado, y lo que pase en el resto del mundo y las consecuencias que eso tenga, no parece tenerlo en absolutamente preocupado. No, además parece como si estuviera contento, ¿no? Es decir, si le va peor a este gobierno que sí le ha puesto efectivamente, lo ha puesto contra las cuerdas en la negociación, bueno, ya reflejamos lo comercial, va a haber una ronda ahora en Montreal en los próximos días, y si el presidente dice, liguémoslo al tema del muro, pues para México eso es punto menos que inadmisible. Yo no creo que México pueda efectivamente mandar al carajo ninguna agenda internacional. Se puede mandar desde la Ciudad de México o desde muchos otros puntos, pero somos un país binacional, hay millones de compatriotas que viven cuyas familias viven en los Estados Unidos, hay millones de compatriotas que dependen. Solo por decirles un dato, este país recibe más dinero de remesas que inversión extranjera directa. Por tanto, pues tú no puedes decirle a las familias más pobres de este país, ¿saben qué? Ese tema yo lo voy a mandar al demonio porque no es un tema relevante para mí. No, la relación con Estados Unidos es mucho más que los desplantes de Trump o lo bien o lo mal que le vaya a este gobierno. En las comunidades fronterizas, atendiendo a la pregunta que nos hace Lorenzo Meyer, pues sería un desastre. La gente va y trabaja de un lado y otro de la frontera. Tener un muro equivaldría, hoy en día pasan 4 y 5 horas esperando el turno para pasar efectivamente a los Estados Unidos, hacer su trabajo de todos los días. Sería punto menos que, bueno, pues amargarle la vida. Y son millones de personas, aunque las comunidades fronterizas Leonardo, viven ahí. pero el muro no implica cerrar los puertos Te fronterizos. lo estrecha brutalmente, ¿no? Te hace todavía la cola. Bueno, en todo caso, mi punto sería que para ellos sería un mensaje y una forma de hacer la vida absolutamente terrible. Yo sí veo en el caso de Trump un acertijo mucho más amplio que el del juego político electoral de estos tiempos. Realmente la relación México-Estados Unidos está dañada en el fondo, y el que se siente en Palacio Nacional o en Los Pinos el día 1 de diciembre encontrará efectivamente la misma problemática. Por tanto, pues para mí no es de celebrarse en absoluto. ¿Sabes qué pasa? Es una relación endemoniadamente complicada, sujeta a una multiplicidad de fuerzas extraordinaria. La impresión que deja este gobierno en particular, que es el que ha padecido los efectos de Trump, es que no pareciera tener claridad de qué quiere. No lanza un mensaje claro, coherente de qué está buscando, sino que pareciera estar resignado a que se haga la voluntad de lo que dictaminen las fuerzas encontradas a favor y en contra de México en Estados Unidos. Es decir, están en la categoría asumieron ya la calidad de socios trapo, es decir, los socios de una relación que no tienen nada que hacer ni nada que decir, sino lo que diga el patrón. Y esa sensación en un país con 125 millones más 35 allá de habitantes, con una economía muy fuerte, a mí me parece absurda, contraproducente, y que va en contra de la necesidad de que tengamos un orgullo nacional. Yo tengo la impresión, no sé si nos queda un momentito, que este gobierno sí tenía claro que querían conservar el Telecán. Lo que pasa es que van perdiendo 6-0. O sea, el punto no es que no supieran a dónde querer. O sea, lo primero que dijo Trump, lo que dijo Peña cuando invitó a Trump aquí, yo voy a traer a este señor aquí, le voy a explicar los beneficios del Telecán. Lo trajo y le dijo, gracias por contarme la historia, yo no quiero Telecán. O sea, claramente este gobierno dijo, nuestra mejor hipótesis es mantener un Telecán o renovarlo. Pasa si vas perdiendo 6-0, 7-0, o sea, no hay ronda en la cual tú digas, a ver, mi postura va ganando 1 milímetro. No, cada ronda es peor. Y en esta última, la de Montreal, les dicen, y ahora ligo a lo del muro, a ver, dime si estás de acuerdo a negociar conmigo el muro. Pues por supuesto para el gobierno mexicano actual, y supongo que para los que vienen, eso es absolutamente pues, intolerable, ¿no? Creo que tienes razón, no sepan a dónde van, creo que están tienes derrotados. razón, en el sentido de que la relación con Trump va más allá de lo electoral, en el caso mexicano, son cosas más profundas, quien llegue va a tener dificultades de todas maneras con Trump, pero al gobierno mexicano actualmente pareciera que ahorita lo urgente es sacar adelante la elección.
Hay muchas razones, y presumimos muchas razones por las cuales el gobierno no quiere que su candidato pierda, que su partido pierda, sea que ganara el Frente o sea López Obrador. Para el gobierno parece eso ser un escenario muy oscuro. Ya. Hacemos una breve pausa, ¿les parece? Regresamos en un instante. Este es el primer plano. Bien, vamos a cerrar con un tema. Voy a verbalizar cómo lo estoy viviendo con el afán de echar luces. ¿Por qué? Desde el 80 y la campaña del 88, en el 88 ya escribí una vez a la semana, no estaba en primer plano, pero sí en medios impresos. Ya van, bueno, desde Salinas hasta nuestros días, ya van varias elecciones, y jamás había sentido una vigilancia tan estrecha hacia todos los que estamos en medios de comunicación, de izquierda, derecha y centro, no importa la ideología, vamos, porque esto, lo que estoy viendo es un grado de escrutinio deliberado de parte de las fuerzas que apoyan a uno u otro candidato, acompañados de ofensivas de una agresividad poco común, acusándonos, dependiendo de lo que el auditorio piense. Y en ese sentido creo que quería plantearlo como tema, porque me parece que nos plantea un reto muy duro, o difícil, o inédito, porque vamos, el reto que tenemos es hacer análisis con los elementos que tenemos, que evidentemente va evolucionando. En un mes puede uno decir, qué buena idea la de Andrés Manuel López Obrador, y al siguiente mes, pues qué tontería dijo. Y sin embargo va a ser utilizado como si fuera la forma permanente de pensar. Y lo mismo con los otros candidatos. Sé que no hay un decálogo porque desafortunadamente en este terreno no hay códigos de ética que nos orienten, sino que cada uno de nosotros está sujeto a lo que vaya, como vaya reaccionando. Tal vez estoy exagerando, pero se los quería plantear. Ustedes que también tienen ya muchos años, ya están talluditos en la crítica política. Lo que dice Sergio, quizá para el auditorio vale la pena puntualizarlo. Hace unos días, más de una semana, 2 semanas, en estas formas alternativas de comunicación, en donde ya es del propio público de donde salen las opiniones, alguien subió a las redes opiniones de ciertas personas contra Andrés Manuel López Obrador. Entonces ahí estaba Sergio, y son 2, 3 líneas nada más muy contundentes, todos ellos en esa misma dirección, en una campaña que le titularon Piensa tu voto. Y lo que Sergio nos dice es que esas líneas las tomaron de hace mucho tiempo. No le preguntaron, entonces lo pusieron ahí, no alteraron lo que dijo, pero alteraron el contexto en que lo dijo. Y de esa manera se presenta ante un público que probablemente no está enterado de las complejidades de estos medios, como si en este momento todo el grupo, eran como 10, 12 de los que opinan en periódicos, en radio, en la televisión, estuvieran unánimemente diciendo, este es un autoritario y hay que darlo por descontado. Es una manera de una guerra de la que habla Sergio, que puede ser, tuvo su chiste, porque en el 2006 sí la ganaron, ¿eh? Sí. Yo creo que hay cosas que son evitables, otras no. Por ejemplo, yo esperaría que la autoridad electoral dijera que la utilización de un fragmento de cualquier intelectual o periodista en la comunicación política de los partidos no se puede hacer sin su consentimiento, igual que ahora hay toda una polémica sobre si pueden o no usar niños, ¿no? Es decir, quién dice qué se puede y qué no. En las redes sociales, pues yo creo que sí es muy difícil ponerle puertas al campo, porque no hay responsables. Yo hoy abrí YouTube y la primera nota es que un comentarista de asuntos
internacionales dice que van a procesar a José Antonio Meade. Digo, las redes sociales pueden decir lo que quieran, y es Jalife, por cierto, el que aparece en el precisamente, yo el video no lo vi, pero tiendo, por supuesto, a discriminar todo aquello que sale de las redes sociales de mi consumo mediático, pero entiendo que es absolutamente imposible, ¿cómo se llama?, reglamentar todo esto, porque tienes desde a diferencia de lo que ocurría en otras elecciones, donde tecnológicamente no podías pues tener casi una edición casera de poner la caricatura, el meme inventivo, más una declaración y tratar de organizar ahí algo. Muchos partidos políticos y fuerzas, digamos, políticas tienen su ejército de ¿cómo le llaman? Blogueros, youtuberos y creadores de todo eso para decir, pega donde puedes. Pero entiendo que, bueno, en este caso sería difícil ponerle puertas al campo. Lo que me parece recomendable es que los intelectuales o los analistas claramente fijen su postura y decir, a ver, yo no estoy apoyando a ningún candidato. Yo creo que la transparencia política en dónde está nuestro corazón va a ser muy útil en esta campaña, quizá como ninguna otra, decir, a ver, yo tengo un compromiso, ¿no?, por aquello del conflicto de intereses, y si no se está apoyando a ninguna, decir, oiga, yo no tengo ningún compromiso con ninguna. No veo qué más se puede hacer, ¿no? Sí, desde luego, bueno, y desmentir la información como hizo Sergio y lo hicieron otros de los involucrados en esto, que yo sería una distinción, si se quiere, terminológica, entre campañas sucias o guerra sucia electoral y campañas negativas, que a veces se usan de manera indistinta. Porque yo diría, la campaña negativa es sí consiste en atacar a los adversarios en tales puntos, en cosas que hicieron o dejaron de hacer, en si tienen trapos sucios en su camino, en su trayectoria, sacarlas precisamente pues para inducir el voto en contra de ese candidato, y por lo tanto se espera que en favor tuyo, ¿no?, del partido que está haciendo. Esas campañas negativas ocurren en prácticamente todas las democracias, de distintos matices, de diferente manera. Guerra sucia yo lo reservaría precisamente a los golpes bajos, es decir, donde inventas cosas, ahí sí, porque una cosa es decir algo malo o lo que tú consideras malo de un candidato que sí es real, que sí ha hecho, que sí dijo cosas, que votó en tal sentido y no en otro, sí lo puedes sacar y difundir. Es parte, digamos, incluso del proceso de información al elector. Oye, ese candidato, ¿qué crees que hizo, dejó de hacer? Y el otro se defenderá. Pero si está fundamentado, es parte de esa campaña negativa. La guerra sucia es inventar cosas. La guerra sucia, incluso algunos incluyen ahí meterse con la vida privada, por ejemplo, ¿no? Es decir, oye, el ámbito privado, aunque ya sabemos que con los políticos y figuras de ese nivel, de pronto lo privado se diluye. Ellos mismos a veces usan su vida privada como elemento de... Pero inventar cosas o sacar de contexto o ponerte a ti a decir prácticamente voten en contra del López Obrador cuando no es tu posición actual, es guerra sucia. Ahí sí, de alguna forma, pues lo que queda es, por un lado aclarar, por un lado denunciar, e incluso habría que, aunque no sabemos de dónde viene exactamente eso, pero podemos suponer de qué partido, puede ser un delito electoral, ¿eh? Cuando ya estás inventando cuestiones así directamente, eventualmente podría caer en algunas de las categorías de delito electoral. Sí, pues son buenas distinciones, aclaro. Cuando está uno ocupa uno una tribuna pública, tiene que estar dispuesto a aceptar las críticas, y es bienvenidas cuando aparecen el auditorio que dice no estoy de acuerdo con esto, es una tontería, por esto o aquello. Me parece legítimo. La parte a la que me refería es cuando ya hay una campaña deliberada hecha por razones económicas, porque me explicaba un investigador de la Policía Cibernética que hay granjas de, digamos, blogueros que se especializan en golpear y que se promueven, y que en la medida en la cual tienen más impacto con una campaña, suben sus tarifas. Y en ese sentido, sí, la primera reacción ve a denunciar a la FEPADE, sí, la pobre FEPADE, vamos, que no carece de policía cibernética, aclaro. Las únicas que tienen policía cibernética es la Policía Federal y supongo que el CISEN y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, hasta donde sé. Pero en todo caso, eso lleva a un tema más inquietante, y que son los rumores sobre la intervención rusa
en las elecciones mexicanas. Ignoro que tanto sea de cierto, pero vamos, es uno de esos temas en los cuales uno esperaría que hubiera una autoridad electoral que se preocupara por establecer si es cierto que, como lo hicieron, lo han hecho en otros países, lo están haciendo en México y a favor de quién. No me cuesta trabajo imaginármelo. Hay un artículo, ya queda poco tiempo, hay un artículo en donde se hace una entrevista con uno de estos oficinas que hacen las noticias y los blogs, eso, y dijo que ellos cobran 1 millón, 2 millones, 3 millones por una campaña, que a veces no lo cobran en dinero, sino que cuando el candidato, si gana, y por eso están realmente metidos a derrotar al otro, entonces les dé contratos. Y que eso no es una, son varias. Odebrecht. Son varias aquí en México que están funcionando ya y que van a ser un gran negocio. Lo de los rusos habrá que tomarlo en algún momento. Un artículo del Washington Post señalaba a Ackerman que si era o no un agente. Yo creo que es tiempo de deslindar efectivamente dónde está uno, si tiene o no algún tipo de vínculo, y lo demás, pues, inevitable, ¿no? Pues sí, se nos acabó el tiempo. Hasta la próxima semana. Buenas noches.